Muy buenos días a todos los presentes. Un cordial saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, 17 de octubre, de las diversas regiones del país. Le damos la bienvenida a una nueva jornada de nuestro ciclo de conferencias virtuales titulado Jueves de Integridad. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí ser moderador de esta importante conferencia titulada La corrupción en la gestión pública, los delitos y las sanciones, que tiene como objetivo analizar los principales delitos relacionados con la corrupción en la gestión pública, así como las sanciones legales aplicables, con el fin de fortalecer el conocimiento de los funcionarios y servidores públicos. Antes de proceder con la actividad académica, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. Lamentablemente, por temas de agenda, no va a poder acompañarnos en esta oportunidad. Em, Mencionado esto, queremos dar a continuación el inicio del bloque académico, mencionando que nuestro expositor invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al final daremos un paso breve a unas rondas de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Somos más ya de 860 participantes conectados y en ese sentido, para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar al doctor Antonio Rodríguez Martínez, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un magíster en gestión pública por la Universidad de San, docente en Derecho Administrativo en pre y posgrado en distintas universidades y servidor público con más de 20 años de experiencia. Finalmente, y nos complace mucho indicar que también es parte de nuestra plana docente del programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En ese sentido, te doy la más cordial bienvenida, Antonio, y te dejamos en el uso de la palabra. Gracias, Domenico. Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Antonio Rodríguez y bueno, vamos a empezar con la charla del día de hoy. Voy a subir el PPT correspondiente. Denme un segundo, por favor. Es relativo al tema de actos de corrupción e inconductas funcionales. A ver, los actos de corrupción, en tanto están vinculados evidentemente, a la comisión de delitos, están sujetos a lo que denominamos la responsabilidad penal, ¿no? Todo esto es parte del sistema de protección justamente de la integridad pública. En tanto que las inconductas funcionales de los mismos servidores públicos ya no van a estar sujetos a responsabilidad penal, ¿no? Sino van a estar sujetos a lo que denominamos responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, actos de corrupción, delito, responsabilidad penal, inconductos funcionales, estamos en el ámbito de exclusivamente de la responsabilidad administrativa. Ahora, como pueden apreciar ustedes, la responsabilidad administrativa son dos tipos de responsabilidad administrativa que tenemos reguladas por el marco normativo peruano, ¿no? Por un lado, la responsabilidad administrativa disciplinaria, que es justamente a la que hace referencia el procedimiento administrativo disciplinario, cuya cabeza del sistema es servir. Y por el otro lado, la responsabilidad administrativa funcional, que justamente lo que regula es el procedimiento administrativo sancionador a los funcionarios y servidores públicos por inconductas funcionales, ¿no? Cuya cabeza del sistema, cuyo organismo público encargado de aplicar esta responsabilidad administrativa funcional es la Contraloría General de la República. Entonces, para el caso peruano, la responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores es de dos tipos, la disciplinaria por un lado y la funcional por el otro. ¿Ok? Avanzamos entonces. Bien, ahora, en lo que respecta a la responsabilidad penal, justamente tenemos que esto se encuentra perfectamente definido justamente en el título preliminar, ¿no? Del Código Penal, ¿no? En cuyo artículo 7, como lo pueden ver ahí, dice la pena, en lo que respecta a la responsabilidad penal, la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿A qué hace referencia cuando se refiere al tema de responsabilidad objetiva? A ver, eh,
para efectos de determinar la culpabilidad, para efectos de determinar denme un segundito, problema técnico, ahora sí. Para efectos de determinar la responsabilidad penal, para efectos de determinar la responsabilidad penal, esta tiene que, la inconducta, ¿no? La inconducta que sujeta a la responsabilidad penal tiene que ser típica. ¿Qué significa que sea típica? Que esa inconducta esté contemplada claramente como tal en la norma. Tiene que estar esa conducta, que puede ser por acción o puede ser por omisión, tiene que estar claramente descrita por la norma, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a saber los ciudadanos qué tipo de conductas están sujetos pues a este tipo de responsabilidad, ¿no? Tiene que estar claramente descrita la conducta. A eso se refiere la tipicidad. Además de ser la conducta típica, tiene que ser antijurídica. ¿Qué significa eso? Que no toda conducta típica es antijurídica. Les explico esto con un ejemplo y todos lo van a entender, lo que es muy sencillo en realidad. Por ejemplo, está tipificado, ¿no?, que el hecho de que una persona dispare contra otra, eso está tipificado como asesinato, ¿ok? Es asesinato matar a una persona, sea por el medio que fuera, ¿no? Matar a una persona, está tipificado como asesinato. Es una conducta típica entonces del asesinato, pero podría ser que no sea antijurídico. ¿Cuándo no sería antijurídico un asesinato? Cuando actúas en defensa propia, ¿ok? Entonces, en esos casos la conducta es típica, sí, porque se cometió un asesinato, pero pero no es antijurídico porque has actuado en defensa propia. Ahí no es antijurídico, ¿ok? Por eso le decía, ¿no? Una conducta debe ser típica, debe ser antijurídica además. Hay que asegurarnos de que justamente está en contra del marco normativo. Y adicionalmente a la tipicidad, a la antijuridicidad, la inconducta debe ser culpable. ¿Qué significa que sea culpable? Significa que eh, se tiene que demostrar, ¿no? El juzgador tiene que demostrar que esa inconducta se realizó o con dolo, de manera dolosa, es decir, con pleno conocimiento, ¿no? O sea, el sujeto activo sabía de que la conducta es típica, sabe que la conducta es antijurídica y lo hace, y a pesar de saber todo eso, lo hace, ¿ok? Entonces, actuó de manera dolosa, conocimiento, ¿no? Actuó con pleno conocimiento. Esa es la conducta dolosa. La conducta, ahora, si no probamos el dolo, podríamos estar ante una conducta negligente o culposa, como se le llama también, ¿no? La negligencia implica que no ha actuado con el cuidado que actuaría cualquier otra persona, ¿ok? Actuar con una debida diligencia. Eso es un actuar negligente, no actuar con la debida diligencia. Entonces, para efectos de poder sancionar a alguien en el ámbito penal, se tiene que probar o el dolo o que esa actuación ha sido negligente, ¿ok? Y a eso justamente apunta la prohibición de la responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque en el caso de la responsabilidad objetiva, solamente se estaría, si fuera el caso, ¿no? La responsabilidad objetiva, ¿de qué trata? Trata de que se va a sancionar al sujeto porque se determinó que él fue el sujeto activo de la conducta, está plenamente identificado, y que además que la conducta ilícita fue realizada por él. A eso se le llama nexo causal. Entonces, está identificado el sujeto, ¿no? Por un lado, y por el otro lado también está identificado plenamente el nexo causal con esa inconducta que es típica y que es antijurídica. Ya. Solamente pruebo esas dos cosas y lo hago responsable. A eso se le llama responsabilidad objetiva. Solamente he identificado evidentemente al sujeto, he identificado que ese sujeto realizó la inconducta típica y antijurídica y lo declaro culpable por eso.
Y a eso le llamamos responsabilidad objetiva. ¿Y cuál es la alternativa frente a la responsabilidad objetiva? Es el sistema de responsabilidad subjetiva, que es por el que aboga nuestro derecho penal. Y también nuestro derecho administrativo, pero en principio, lo vamos a ver en un ratito. Con relación a la responsabilidad subjetiva, ¿qué deberíamos probar? Deberíamos probar que esa persona realizó la inconducta típica, ¿no es cierto? Y antijurídica, fue esa persona, y que esa persona está identificado el sujeto entonces, y está identificado que esa persona realizó la conducta típica y antijurídica. Estamos probando nexo causal. Hasta ahí estamos igualitos que en la responsabilidad objetiva, ¿no es cierto? Identificamos el sujeto, identificamos la inconducta típica y antijurídica, y además hemos probado nexo causal. Esta persona realizó esta inconducta. ¿Perfecto? Y adicionalmente, ¿qué estamos probando? Debemos probar la culpabilidad. Es decir, que esa persona realizó la conducta o con dolo o con negligencia. Y a todo eso, ¿qué le llamamos? Responsabilidad subjetiva. ¿Ya? Por eso es que nuestro Código Penal establece claramente que está proscrito, que está prohibido toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de responsabilidad es subjetivo. No solamente tenemos que identificar al sujeto, no solamente tenemos que identificar la conducta típica y antijurídica, no solamente tenemos que identificar nexo causal de que esta persona realizó la inconducta típica y antijurídica, sino que además se nos exige probar que esa persona, ese sujeto, actuó con dolo, pleno conocimiento, o actuó en todo caso con diligencia. ¿Ok? No exigir la culpabilidad, no exigir, no probar que esa persona actuó con dolo, no probar que esa persona actuó negligentemente, sería incurrir en responsabilidad objetiva, y eso está prohibido por nuestro sistema penal. ¿Ya? Ok. Ahora, en el ámbito administrativo, ¿no? En el ámbito de la responsabilidad administrativa. En el ámbito de la responsabilidad administrativa, ¿no? Que ya hemos identificado como la responsabilidad a nivel del procedimiento administrativo disciplinario a cargo de servir, y la responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría. Hablamos ahora de la infracción administrativa, ¿no? Igual, y acá el esquema para identificar lo que es la infracción administrativa, evidentemente, como lo van a ver, parte del ámbito penal, ¿no? Entonces, estamos hablando también de una acción u omisión, al igual de lo que sucede en el ámbito penal, ¿no? Estamos hablando de acciones u omisiones que también tiene que ser, en principio, ahorita les voy a... ¿Por qué hablamos de en principio, no? Dice típica, antijurídica y culpable. Culpable en principio, ya como regla. ¿Por qué? Porque nuestro marco normativo establece excepciones. Lo voy a explicar en un segundo. Ya hemos explicado qué cosa es una conducta. Entonces, en el ámbito administrativo también se exige que la conducta sancionable administrativamente esté tipificada. ¿Qué significa la tipificación? Que en principio, en una norma con rango de ley, la inconducta en materia de sanción tiene que estar perfectamente delimitada, claramente determinada, ¿no? Y tiene que estar en una norma con rango de ley de tipificación. Tiene que ser antijurídica, ¿no es cierto? Ya hemos explicado qué cosa es la antijuridicidad. Y además, como regla, se exige que sea culpable. Ya hemos explicado qué cosa es la culpabilidad, ¿no? Determinar dolo o negligencia. ¿Por qué decimos que en principio debe ser culpable? Para eso tenemos que ir al artículo 248 de la LPAC. El artículo 248 nos habla de los principios del procedimiento administrativo sancionador. Y ahí nos vamos en primer lugar al principio de culpabilidad, ¿no? Es que está en el numeral 10 del artículo 248 de la LPAC. ¿Y qué nos dice el 248 numeral 10? La culpabilidad, ¿qué cosa es? Implica la responsabilidad administrativa subjetiva. O sea, en el ámbito administrativo sancionado, la responsabilidad es subjetiva, igual que en el ámbito penal, ¿sí? Ahora, y acá viene, por eso yo les decía que era como regla, ¿no? Porque dice, salvo, hay una excepción entonces, salvo
los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga de responsabilidad objetiva. Entonces, ¿eso qué significa? Que en el ámbito administrativo se permite que por ley de alcance nacional, ojo, vuelvo a repetir, ¿ah? Solo por ley de alcance nacional, o sea, estamos hablando de ley o decreto, ley del Congreso o decreto legislativo, se establezca que la responsabilidad administrativa sea objetiva. ¿Qué significa eso? Que por ordenanza, ni gobierno regional ni gobierno local puede establecer responsabilidad administrativa objetiva, ¿no? Esto tiene que ser materia de una norma con rango de ley nacional. ¿Ok? Bien. Ah, y con relación también a la tipicidad, ¿no? Que también estábamos hablando, ¿no? Mire, el numeral 4 del mismo artículo 248, ¿no? Principios de la potestad sancionadora administrativa de la LPAC, nos dice, ¿no? Con relación al principio de tipicidad, ¿no? Solo constituye conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en norma con rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. O sea, por eso le decía, ¿no? La descripción de la inconducta típica tiene que ser clara, ¿no? ¿Por qué? Porque para efectos de que se cumpla con el principio de tipicidad, no se admite una interpretación para efectos de poder hacer calzar la supuesta inconducta, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estaría el arbitrio, estaría la liberalidad del funcionario determinar si la conducta es típica, ¿no? Y que por lo tanto merece o no una sanción, ¿no? En caso que probemos que la culpabilidad, ¿no? Entonces, eso en primer lugar con relación a la tipicidad, ¿no? ¿No? Entonces, y eso es justamente lo que estamos precisando a continuación, ¿no? Tanto las infracciones como las sanciones han de estar preestablecidas en norma con rango de ley. En ese sentido, las disposiciones reglamentarias no pueden constituir nuevas conductas sancionables, ¿no? Siendo que por vía reglamentaria se puede especificar o graduar, ¿no? Sin embargo, conforme al principio de tipicidad, la ley o el decreto legislativo puede, ojo, y eso lo dice la segunda parte del principio de tipicidad, la ley o el decreto legislativo puede permitir la tipificación de infracciones por norma reglamentaria. Y que eso es práctica ya en la administración, ¿no? Las leyes de creación de ciertos organismos públicos han autorizado, dado que están creados por ley o decretos legislativos, han autorizado que esos mismos organismos, vía reglamento, tipifiquen las inconductas en materia de su competencia, ¿no? Ejemplo, bueno, los reglamentos sancionadores de los organismos reguladores, ¿no? De los reguladores económicos, ¿no? OSINERMIN, OSITRANS, ONAS, ¿no? Osidermin, y Oxitel, ¿no? Me estaba olvidando de Oxitel. Ok, todo tipo de conducta sancionable, todo tipo de conducta es sancionable. Bueno, acá hay que diferenciar entre el error, la negligencia y el dolo, ¿no? Y para eso, si me permiten, voy a poner un videíto de 1 minuto a propósito del caso Pistorius, ¿ya? Si me permiten, entonces dejo de compartir y voy a poner ese video, ¿ya? Denme un segundito, por favor. Segundito. Ya, vamos a compartir. Acá estás. Ya, me indica, por favor, si lo pueden escuchar. No, denme un segundito. Voy a volverlo a cargar ya para ver si asegurarme de compartir sonido y optimizar video. Ahora sí. Ok, voy a compartir ya. 1 minuto con 30 segundos dura. Esto es del caso Pistorius.
Pues recordemos quién es el señor Pistorius. El señor Pistorius es, bueno, fue un atleta de nivel olímpico, ¿ok? Y él fue hace ya varios años acusado de matar a su novia, ¿ok? ¿Ya? Entonces, de eso trata este breve video que nos va a servir de pretexto para poder hacer la diferenciación entre error, dolo y negligencia. ¿Ya? ¿Me confirman si lo pueden escuchar? Desde que ocurrió la tragedia, el atleta ¿Lo pudieron escuchar? ¿Sí? Sí se escucha. Perfecto. Ok, entonces ahí va. Desde que ocurrió la tragedia, el atleta Oscar Pistorius aseguró que mató a su novia por error, pero la fiscalía siempre sostuvo que lo hizo intencionalmente tras haber tenido una discusión. En CMI les contamos cómo fue la historia. La historia de Oscar Pistorius y su novia Riva Steenkamp inició en noviembre del 2012 y, según conocidos, su relación era discreta. Durante los 3 meses siguientes, la cercanía entre ambos era evidente, pero el 14 de febrero del 2013, día de San Valentín, todo cambió. Según las declaraciones hechas por Pistorius, esa noche escuchó un sonido que lo obligó a levantarse de la cama sin sus prótesis. Caminando sobre sus muñones, tomó la pistola que mantenía bajo su almohada y disparó varias veces a la puerta del baño, en donde supuestamente se encontraba el ladrón que creía había ingresado a su casa. Al volver a la cama y comprobar que su novia no estaba, corrió hacia el balcón para pedir ayuda. Luego se dirigió al baño y trató de abrir la puerta, pero no pudo. Así que, ya con sus prótesis puestas, volvió con un bate de cricket y, al abrirla, encontró a Riva herida, aún con vida, y trató de reanimarla, pero ya era tarde. Desde el 3 de marzo, fecha en la que inició el juicio, Pistorius sostuvo que asesinó a su novia por error al confundirla con un ladrón. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el deportista disparó a Riva tras haber sostenido una discusión. Pistorius, el atleta con las 2 piernas amputadas desde que tenía 11 meses debido a un problema genético, se convirtió en los Juegos de Londres de 2012 en el primer deportista con las piernas amputadas en correr unos olímpicos con atletas no discapacitados. El ayuno intermitente no funcionará para ti hasta que... Ok, entonces, ¿qué es lo que pasó en el caso? Les comento, en el caso Pistorius, como lo han podido ver, era un atleta que usaba prótesis en las 2 piernas, ¿ok? Usaba prótesis, corrió con atletas que no tenían prótesis y bueno, ese es lo relevante en todo caso de este deportista, ¿no? Em, y su defensa se concentró en señalar de que él había, como escucharon, que él había cometido un error. O sea, él dice, evidentemente él niega que actuó dolosamente y él negó también que actuó negligentemente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver primero las definiciones, ¿no? ¿Qué significa actuar con dolo? El actuar con dolo implica una acción u omisión deliberada, ¿no? ¿No? Sabes que estás infringiendo una ley, infringiendo una obligación. Por lo tanto, en el dolo hay conocimiento y voluntad de transgredir esa obligación, ¿no? Por otro lado, en la negligencia, como ya lo habíamos mencionado, es la falta de diligencia en el cumplimiento de los deberes, ¿no? Y ahora sí el error, que sería lo nuevo, ¿no? Miren ustedes, el error está definido como el acto consciente, ¿no? En la creencia, o sea, tú actúas creyendo que se está actuando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque hay una falsa percepción de la realidad. Esa es la diferencia. En el error, incurrimos en error, pensamos que estamos actuando correctamente cuando en realidad es incorrecto, porque tenemos una falsa percepción de la realidad. Entonces, claro, su abogado se centró en argumentar que el señor Pistorius actuó por error. ¿Por qué? Porque él tuvo la percepción de que la persona que estaba en el baño de su domicilio era el ladrón. Y por eso, en defensa propia, él actuó y disparó contra la puerta del baño. ¿Ok? Él no sabía que estaba su pareja ahí. Por lo tanto, es un asesinato por error, por lo tanto, no sería responsable.
¿no? Y, o sea, evidentemente lo que estaban buscando era pues que el señor no incurra en responsabilidad penal, ¿ok? Que no se le sancione penalmente. Y eso fue lo que ocurrió en el primer proceso penal. Y fue un escándalo en Sudáfrica y al poco tiempo nomás se le abrió un nuevo proceso y hasta donde recuerdo, porque el señor ya está libre, ¿ah? Se lo acusó de un homicidio negligente, ¿no? Ok. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el error no es sancionable, ¿ok? El error no es sancionable. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes una falsa percepción de la realidad. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué cosa es la denuncia de un acto de corrupción o de una falta de integridad? ¿No? Ya hemos visto que el acto de corrupción está vinculado a la responsabilidad penal, la falta de integridad, o sea, las infracciones administrativas, ¿no? A la responsabilidad administrativa. Bueno, el acto de corrupción describe la conducta o el hecho que implica la comisión de un abuso del poder público. O sea, acá el abuso del poder es el abuso pues, de funciones, ¿no? ¿No? Por eso es un delito cometido pues, por servidores y funcionarios públicos, ¿no? Con el propósito de obtener para sí o para terceros un beneficio indebido. La denuncia, por el otro lado, ¿no? Implica una comunicación, ¿no? Que puede ser verbal, escrita o virtual, individual o colectiva incluso, que da cuenta de un acto de corrupción susceptible de ser investigado en sede administrativa o penal. Claro, porque podría tratarse de una falta administrativa y por lo tanto sujeto solamente a responsabilidad administrativa, sea disciplinaria, sea funcional, pero responsabilidad administrativa al fin y al cabo, ¿no? Ahora, pero sin embargo, si la denuncia versa o trata respecto de una inconducta que constituye la comisión de un delito, ya estamos hablando claramente de responsabilidad penal y justamente tendremos que tramitar esa denuncia en ese ámbito, ¿no? En el ámbito penal, tendremos que derivarlos a los organismos competentes, ¿no? La atención de una denuncia se da en sede administrativa, ¿no? Y su presentación en sede penal no conlleva la participación de quien denuncia como parte procesal, ¿no? Porque estamos hablando simplemente de una denuncia, de una puesta en conocimiento, ¿no? ¿No? Como principio, ¿no? Salvo pues los supuestos que nos establece el Código Procesal Penal, ¿no? Ok, avanzamos acá. Bueno, habría acá también, merece la pena diferenciar la denuncia de la queja, ¿no? En la denuncia, el servidor ha realizado hechos contrarios a sus deberes de función o ha vulnerado pues el marco legal, ¿no? Porque estamos hablando de actos que pueden ser infracción administrativa o incluso delitos. En cambio, en la queja, lo que se ha afectado es el derecho al debido procedimiento, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, el procedimiento para realizar una denuncia, la denuncia en primer lugar que se presenta ante la entidad debe registrarse, reemplazando, y esto es lo interesante acá, la identidad del denunciante por un código cifrado, ¿no? ¿No? Por otro lado, si la denuncia amerita el inicio de un procedimiento administrativo, se va a correr traslado al titular de la Secretaría Técnica, ¿no? De los procedimientos disciplinarios. ¿Para qué? Para que éste precalifique las presuntas faltas administrativas, ¿no? Porque esa es la labor del secretario técnico, ¿no? Dar el sustento, el soporte de derecho administrativo, precalificando la inconducta en materia de denuncia para efectos si realmente constituye una falta administrativa, ¿no? Pero, ojo, siempre hablamos acá de presunta falta administrativa. ¿Por qué? Porque el secretario técnico no es el órgano instructor. El secretario técnico del disciplinario, ojo, no es el instructor del procedimiento disciplinario. Su labor es una labor previa de precalificar.
el órgano instructor y el órgano resolutor va a variar en función de de la gravedad de la infracción administrativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ante conductas menos graves, bueno, el instructor y el sancionador pues será el jefe inmediato, pero si la inconducta tipificada es más grave o precalificada por el secretario técnico, amerita pues una mayor gravedad, entonces ya el instructor será pues el jefe de recursos humanos y el sancionador podría llegar a ser el titular incluso. ¿Ya? Y bueno, como lo habíamos mencionado, si estamos hablando de responsabilidad penal, bueno, se remitirá la documentación al organismo competente, ¿no? Podría ser pues, al Poder Judicial incluso. Estamos hablando de responsabilidad penal. Y bueno, vamos vamos a comentar ahora sobre casos concretos, ¿no? Para poder hacer más, más concreta esta teoría que hemos venido explicando hasta ahora. Bueno, acá vamos a analizar el caso del delito de peculado de uso, ¿ya? Me parece un caso muy interesante. Está regulado por el artículo 388 del Código Penal y miren lo que establece el Código Penal sobre peculado de uso, ¿no? Dice, el funcionario o servidor público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guardia, ¿no? Entonces, repito, el delito de peculado de uso es un delito donde incurre una actuación por parte del funcionario o servidor público, ¿no? Y para fines ajenos al servicio usa o permite que otros usen vehículos, maquinarias o cualquier otro instrumento de trabajo de la administración pública que se haya puesto bajo su cuidado, ¿no? Ahora, miren lo que dice el último párrafo. Dice, no está comprendido como delito de peculado de uso los vehículos motorizados destinados al servicio del personal por razón del cargo. O sea, si a un servidor o funcionario, a un funcionario, ¿no? Porque ya se ha hecho la precisión o recientemente, por si acaso, que ahora solamente los funcionarios este, pueden usar, se les puede asignar vehículos motorizados para el servicio personal. Entonces, miren lo que dice el Código Penal, ¿no? No está comprendido en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿quiénes tienen vehículos asignados? Tienen, pues, los ministros, los secretarios generales de los ministerios, ojo, ¿ah? Y los titulares de los organismos públicos. Nadie más tiene asignado auto. Antes lo tenían, por ejemplo, los gerentes generales de los organismos, ¿no? Ahora ya no lo tienen, ¿no? Entonces, dice, no está comprendido como delito de peculado de uso los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Vamos a ver algunos casos para entender este supuesto. Ustedes me dirán, pues si están dentro de la excepción de este último párrafo, ¿no? Estos casos. Se los comento y ya. Miren, acá tengo una sentencia sobre un caso de peculado de uso a nivel del Poder Judicial, ¿no? Esta es una cita. Dice, en el presente caso, en su condición de alcalde, alcalde provincial de Chiclayo, ¿no? El alcalde permitió que se use indebidamente el vehículo oficial de propiedad de la municipalidad para trasladar a sus hijos al Jockey Club de Chiclayo, donde realizaban actividades recreacionales. O sea, el alcalde, de acuerdo con esta información, ¿no? Disponía que el vehículo de la municipalidad traslade a sus hijos a un club, ¿no? Para que realicen actividades recreacionales. Ya. Otro caso, el de una secretaria general del Ministerio de Defensa, ¿no? Y este caso ya pues, data del 2017, ¿no? ¿No? Donde fue una denuncia pública, ¿no? Dice, secretaria del Ministerio de Defensa usó vehículo oficial para ir a la peluquería, ¿no? Y de acuerdo con esta nota de prensa, dejan en evidencia mal uso del vehículo del Estado por parte de la funcionaria. Otro caso, ¿no? Este es una transcripción de una sentencia. El causado utilizó el vehículo que le fue asignado en su condición de secretario general
de la PCM a efecto de dejar a su menor hija en el colegio, así como recogerla y llevarla a su domicilio. ¿No? Ojo, acá está diciendo que el secretario general iba en el auto y dejaba a su hija en el colegio y después también la recogía, ¿no? Y dice, también llevó a su esposa a la clínica hasta en 3 oportunidades, debido a su estado de gravidez. O sea, llevó a su esposa embarazada a la clínica. Ya, ¿no? Y esos son los supuestos hechos por los cuales a estas personas se les siguió proceso penal. Claramente es un caso muy distinto al caso del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ¿no? Claramente, ¿no? Y bueno, tenemos acá el caso de una servidora pública, el que está en la nota de prensa, ¿no? Ahí ya la pueden, donde también justamente se le acusaba a una titular de una entidad, de un organismo público, se le acusaba justamente también de haber llevado a su menor hijo al colegio, ¿no? Cuando ella se disponía, ella salía de su domicilio, aprovechaba y llevaba a su hijo con ella, se movilizaban en el mismo auto, ella lo dejaba en el colegio y ella después seguía su trayecto hacia su entidad pública, ¿no? Pero era la titular, ojo, del organismo público. Acá, claro, podrán tener ustedes diversas posiciones, ¿no? De que está mal, está bien, pero ojo, tengamos en cuenta lo que dice el último párrafo del 388 del Código Penal. No están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Y sobre esto ya ha habido pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional en una sentencia vinculada al expediente 4298 del año 2012, ¿no? Y miren lo que dijo el Tribunal Constitucional justamente sobre este artículo, sobre este tercer párrafo del 388. Voy a ponerme a leer acá justo en la parte resaltada, ¿no? Miren lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Dice, si bien el vehículo oficial del alto funcionario no puede ser destinado al uso personal del cónyuge, de los hijos u otros familiares, ¿no? O como vehículo, tampoco puede ser usado como vehículo que sirva de movilidad permanente a personas distintas del funcionario, ¿no? Lo cual constituiría peculado de uso, evidentemente, para el tribunal. Tampoco, y acá está lo relevante, miren lo que dice, tampoco puede considerarse que cualquier uso que se haga del vehículo por una persona distinta del funcionario constituye una conducta típica, ¿no? Y bueno, acá sí me voy a permitir seguir leyendo, ¿no? Dice, y es que muchas veces el vehículo oficial del alto funcionario, de modo inevitable, es utilizado por otras personas sin que ello distorsione necesariamente el uso personal que el funcionario hace de él. Si tenemos en cuenta el círculo de familiares o de personal de confianza que desarrollan múltiples actividades conjuntamente con el alto funcionario, resulta desproporcionado entender que en cada uno de estos casos, característicamente circunstanciales, se tipifica el delito de peculado de uso. Máxime si las actividades desarrolladas con los integrantes de la familia nuclear, papá, ¿no? Bueno, hijos, ¿no? Si estamos hablando del servidor público, sus hijos o su cónyuge, ¿no? Principalmente pueden considerarse como parte de las actividades personales del funcionario. O sea, ¿qué cosa es actividad personal? Eso es lo que está delimitando el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque acá dice, no está comprendido como peculado de uso vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Entonces, lo que dice es, servicio personal no es solamente el servidor público. Eso es lo que nos está diciendo el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque hay que incluir dentro del servicio, dentro de la actividad personal a la familia nuclear, ¿no? Acá entenderíamos familia nuclear como a los hijos y el cónyuge, ¿no? ¿No? Dice, esta actividad de los integrantes de la familia nuclear, principalmente, dice, pueden considerarse como parte de las actividades personales del funcionario, ¿no? Dice, entonces, así dice, una línea de aplicación rígida, o sea, decir que solamente lo puede usar que, ¿no? Que tener una interpretación restrictiva de lo que es servicio personal por razón del cargo, ¿no? Lo que implicaría que solamente el funcionario puede usar el vehículo y nadie más que él,
O sea, si él se está yendo a trabajar y está con su hijita de 4 años que tiene que ir al nido, pues si él la quiere llevar a regresar y de su casa ya que lo lleve el vehículo oficial, ¿no? Eso es lo que se estaría exigiendo, ¿no es cierto? Y entonces lo que dice el Tribunal Constitucional es no, ¿no? No se puede aplicar de manera poco razonable o irrazonable el concepto de servicio personal por razón del cargo. ¿Por qué? Porque eso supondría restringir en extremo el sentido de la excepción y convertiría la prerrogativa en una camisa de fuerza que le haría casi impracticable, pues el funcionario estaría siempre cuidándose de que nadie distinto a él se encuentre en el vehículo, ¿no? Ante la amenaza de que un comportamiento distinto configuraría, ¿no?, tipicidad por peculado de uso. Entonces, una exigencia de razonabilidad en la aplicación de la excepción, ¿no?, del tercer párrafo del 388 del Código Penal, se impone, de modo que no mantenga a dichos funcionarios en un régimen de persecución desproporcionada, ¿no? Ni les abra posibilidades de que se abuse en contra de ellos respecto de esa excepción. ¿Ya? Ok. Por lo tanto, si aplicáramos ese criterio del Tribunal Constitucional, claramente el caso donde el secretario general lleva a su hija al nido entraría perfectamente dentro de la excepción. El caso donde el secretario general lleva a su esposa, ¿no?, que está embarazada a la clínica, también entraría dentro de la excepción, ¿no? Porque si no, como les repito, si no, entonces lo que va a tener que hacer el funcionario es usar su carro, lleva a su esposa a la clínica con su carro, regresa y de ahí ya que te lleve pues el auto oficial, ¿no? O que te persiga por último, ¿no? ¿No? Ok, perfecto. Y bueno, quería hablar de un último tema, porque tenemos poco tiempo. No, yo creo que ahí, bueno, sí, sí. Que es relativo a la tipicidad, ya que hemos hablado de la tipicidad, ¿no? La tipicidad, ojo con la tipicidad. La tipicidad implica una claridad de la inconducta funcional en la norma, ¿no? Y lo que claramente nos dice también el principio de tipicidad, el contenido en el 248 de la LPAC, es que la conducta típica, ¿no?, solo constituyen conductas sobre el principio de tipicidad, numeral 4 del 248, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en norma con rango de ley mediante su tipificación como tales. Y ojo, esto es lo más importante, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Esto ya se lo dejo para que le den vueltas, ¿no? Eh, Hay un precedente administrativo aprobado por el Tribunal de Servir del año 2020, donde, entre otras cosas, nos señala o donde el tribunal reconoce que ni la ley de servir ni su reglamento han regulado como falta la conducta referida a que en el ejercicio de una persona que ha entrado al servicio civil valiéndose de documentación falsa, esa inconducta reconoce el Tribunal de Servicio Civil de que no está tipificada. ¿Ya? Pero pudo haber sido cualquier otra, ¿no? Evidentemente, claro, nos repulsa de que alguien entre al servicio civil presentando documentación falsa. Eso es una actuación repulsiva, no solamente es una actuación que va contra la ética, ¿no? Que una persona entre al servicio civil presentando documentación falsa, además de constituir un delito, evidentemente debería ser sancionado en materia de responsabilidad administrativa. No solamente debería ser sancionado en materia penal, sino también administrativa, ¿no? Y claro, entendiendo eso, es que el Tribunal de Servicio Civil reconoce que no está tipificado y dice, pero, dice, esta conducta podría ser subsumida y consecuentemente sancionada a través de la lectura del literal Q del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. ¿Y qué dice este artículo 85? Son faltas de carácter disciplinario, que según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución. Ojo, estamos hablando entonces de infracciones muy graves, ¿no? Porque estamos hablando de suspensión temporal o destitución. Dice la siguiente, ¿no? Q, la demás que señale la ley. Entonces, claro, lo que ha dicho el Tribunal de Servicio Civil, mira, esta inconducta
está incluida dentro del literal Q, ¿no? Por lo tanto, la infracción de los principios de probidad, idoneidad y veracidad podrán ser sancionados, ¿no? Administrativamente. Pero cuando hace referencia a la ley, el tribunal entiende que se refiere a la ley del Código de Ética, a la ley 27815. Y claramente eso es una interpretación. La pregunta es, por interpretación, ¿puedo establecer una tipicidad conforme al principio de tipicidad? ¿Qué dice el principio de tipicidad? Vuelvo a leer, ¿no? Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en norma con rango de ley, sin admitir interpretación extensiva. Vuelvo a repetir, presentar documentación falsa no solo es materia de responsabilidad penal, podría hacerlo también a nivel de responsabilidad administrativa, pero no podemos hacerlo mediante interpretaciones extensivas. Debemos de establecer claramente la tipicidad de la inconducta, acorde al principio de tipicidad. Por cierto, los principios del procedimiento administrativo sancionador contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo General son aplicables al procedimiento disciplinario, conforme lo dispone el artículo 92 del Reglamento de Servicio. ¿Ok? Chicos y chicas, les agradezco mucho su atención. Quedo atento a sus preguntas. A ver, vamos revisando acá por el chat. Preguntas. Antonio, Sí, muchas gracias por la con la excelente ponencia. Y sí, vamos a comenzar a ver con una ronda de preguntas y voy a ir filtrando algunas, indicarle a las participantes también que por temas de tiempo no vamos a poder absolver todas las preguntas, pero sí vamos a intentar dar un contexto sobre más o menos lo que nos han ido consultando los diferentes participantes. La primera pregunta que quiero presentar es, ¿cuál es el plazo para la precalificación de presuntas faltas administrativas y en qué norma está establecido? eso está en la Ley de Servir y su reglamento. Ya, eh, el plazo ahorita no recuerdo, pero eso está expresamente establecido. Perfecto. La siguiente pregunta es, en caso no se halle culpable algún imputado, ¿se podrá conocer la identidad del denunciante al fin de tomar medidas legales por el accionar de mala fe? Mm, a ver, es una pregunta muy interesante, ¿no? Estamos hablando del deber ser, ¿no? No del ser, ¿no? Entonces, es como, me está preguntando en condicional. Este, es que tú estás, al momento de hacerme la pregunta, estás asumiendo de que ha sido de mala fe, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Yo podría haber incurrido en un error al momento de hacer la denuncia. ¿Cómo vas a saber si es mala fe o no si no hay un proceso previo? Por lo tanto, si eso no es posible, la identidad del denunciante creo yo que debería seguir manteniéndose protegida, porque si no, esto afectaría al sistema justamente al sistema, a la garantía que establece el sistema de denuncias, que es relativo a que se debe de proteger la identidad de los denunciantes, ¿no? Perfecto, Antonio, muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es justamente sobre las sanciones administrativas que podrían, o penales, teniendo en cuenta este caso que nos habías puesto. Hay muchos casos y muchas preguntas similares, ¿no? Del uso de algunos fines públicos, como los recursos como autos, camionetas, para usarlos por temas personales. ¿Cuáles son, podrías indicarnos algunas sanciones que podrían llegar a presentarse en caso funcionarios no utilicen los recursos para fines personales? Bueno, es justamente por eso traje el caso de peculado de uso, porque es el que más se presenta, ¿no? Y justamente muy probablemente por el abuso en la interpretación respecto de la excepción, me refiero al caso de los vehículos concretamente, ¿no? Pero no solamente se refiere a los vehículos, ¿no? El peculado de uso, como lo señalamos, se refiere a vehículos, se refiere a maquinaria, se refiere a cualquier instrumento de trabajo perteneciente a la administración, incluso estamos hablando hasta de computadoras, de laptops,
¿no? Hay un caso, que no lo mencioné acá, pero hay un caso donde a un servidor del Poder Judicial, ¿no? Se le abrió un proceso por peculado de uso porque él usaba la máquina de su oficina, ¿no? Poder Judicial, él usaba la máquina de su oficina para hacer escritos personales, ¿no? Pero personales no una carta de amor, me estoy refiriendo, no, no, él también, aparte, él hacía pues labores de asesoría particular, entonces usaba la máquina que le habían asignado para hacer labores de asesoría particular y le siguieron un proceso penal por peculado de uso por eso. ¿Cuáles son las Perfecto. sanciones? Lo que dice el Código Penal, si me preguntó sobre las sanciones, a Sí, ver, es una pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 4. Claro, con lo cual no sería prisión efectiva, ¿no es cierto? También es causal de inhabilitación, ¿no? Y sí, pues, eso, ¿no? Y también perfecto. hay días multa, hasta 180, desde 180 a 365 días multa, si mal no recuerdo. Ya. Perfecto, Antonio, muchas gracias. La siguiente pregunta es más ya sobre una especie de caso de algún tema administrativo, al parecer, y justamente viene con la tipificación del reglamento de servir, ¿no? Que al no estar tipificado sobre la presentación de documentos presuntamente alterados, ¿cuáles son las posibles sanciones que podría enfrentar una persona, ¿no? Que haya presentado uno de estos documentos, ¿no? Y que en el concurso para obtener un puesto le otorga un puntaje adicional. Pero esta Ya. persona también alega de que lo presentó sin saber, ¿no? Argumentando que dicho certificado lo recibe de una institución tercera. ¿Cómo serían ahí? ¿Cuál sería la aplicación y también las sanciones correspondientes? Y ya, a ver, ahí hay un tema, ¿no? Porque si tú estás presentando documentación que acredita tu experiencia o acredita tu capacitación o tu formación profesional, difícilmente va a ser creíble de que tú no sabías, ¿no? O sea, es personal. O sea, tú cuando te presentas a un concurso es información personal. ¿Cómo vas a decir que no sabías? ¿No? Hay un problema ahí con la argumentación. Este, ¿Qué más? ¿Qué más era lo que era materia de El tema pregunta? de las sanciones y la tipificación, ¿no? Justamente del reglamento de eso. Ya. Ya. No, no, no. A ver, ya. No. Entonces, a ver, ojo. Ya el precedente, es el precedente administrativo de la resolución de sala plena 007/2020, ¿no? De servir. Ahí lo que señala, ojo, hay que tener claro, lo que señala son dos cosas, ¿ok? Denme un segundito, denme un segundito para ser exactos. Ya, entonces lo que señala es, a ver, respecto de esta conducta de presentar información falsa a la administración pública en un concurso público, ¿no? ¿No? De méritos, ¿no? Entonces, hay que diferenciar dos cosas. Si el postulante presenta documentación falsa y no entra al servicio civil, no será pasible de sanción por responsabilidad administrativa. ¿Por qué? ¿Por qué no se le va a sancionar? Porque el postulante nunca entró al servicio público. Por lo tanto, no incurre en responsabilidad administrativa, porque nunca entró al servicio público. ¿Ok? Pero eso no significa que no sea responsable penalmente. O sea, su ámbito de responsabilidad de la persona que presenta documentación falsa y no ingresa al servicio civil porque perdió el concurso, pero igual presentó información falsa, ¿eso a qué nos lleva? Que no va a tener responsabilidad administrativa porque no entró al servicio civil, pero sí va a incurrir en responsabilidad penal. Por el contrario, la persona que presentó información falsa y sí ingresó, sí incurre en responsabilidad administrativa, ¿no? Ahora, yo lo que hacía era un llamado de atención respecto de que este, el tribunal, al reconocer que esta conducta no está tipificada, lo que dice el tribunal es, mira, no te preocupes, lo interpretamos, ¿no? Y claro, ahí les llamo la atención con relación al principio de tipicidad, ¿no? Que el principio de tipicidad justamente lo que no permite es que se hagan interpretaciones para efectos de interpretación extensiva, ¿no? Pero que se hagan interpretaciones para efectos de poder determinar la tipicidad de una inconducta, ¿no? Entonces, pero en todo caso,
Ese es el criterio que estableció el tribunal, ese es el criterio vigente, conforme al artículo 9 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ese precedente es válido, ¿no? En tanto no haya sido declarado como nulo, por lo tanto es aplicable. ¿Eso qué significa? Que todas las administraciones públicas que tramitan procedimientos disciplinarios están obligados a aplicar ese precedente. ¿Qué significa? Que si encontramos a una persona que entró como servidor, entonces consideraremos aplicable o aplicaremos, sin lugar a dudas, este precedente, que nos señala que la presentación de documentos es una conducta tipificada en el literal Q del artículo 85 del Reglamento General de Servir, por infracción a los principios de probidad, idoneidad y veracidad contenidos en la Ley del Código de Ética, porque es el precedente ahorita aplicable, ¿ok? ¿No? O sea, podemos cuestionar, pero en virtud del principio de validez de los actos administrativos contemplados en el artículo 9 de la LPAC, esa interpretación sigue siendo válida y aplicable hasta que no sea declarada su nulidad en sede administrativa o jurisdiccional. Respecto a las sanciones, ¿cómo podríamos indicar en ese caso? Respecto directamente a las sanciones de un caso similar, eh, presentación de documentos que no hayan sido, o no estén acreditados o sean... Bueno, las sanciones, les había mencionado que, bueno, ya, ante estos supuestos son consideradas faltas de carácter disciplinario y las sanciones son dos, ¿no? O suspensión temporal o destitución. Ya dependerá, pues, del caso concreto, ¿no? Perfecto, Antonio. Seguimos con un par de preguntas más. Em, Respecto a, nos indican, si es ¿qué pasa si es que se identifica, ¿no? O en este caso también se habla un poco de las sanciones y sobre la tipificación del delito, ¿no? ¿Qué pasa si una persona se percibe que está trabajando en dos lugares a la vez y remunerándose, y recibe y percibe remuneración del Estado de dos entidades distintas? ¿Cómo se podría, o qué es lo que se presenta en este tipo de casos? Pero tendría que aterrizar más su, su pregunta. Mire, porque, por ejemplo, a ver, si estamos Bueno, me hablando parece, de una consultoría, por ejemplo, que es una persona que presta varias consultorías a diversas entidades públicas, eso no está prohibido, ¿no? Me Si parece que estamos va más hablando, por el tema de que tiene un contrato, ¿no? Que tiene un contrato con una entidad, un contrato administrativo, ¿no? Y, y pueda tener otro en otra entidad. O sea, si llegara a pasar eso, de percibir en dos entidades distintas teniendo ya un contrato vigente. claro, a ver, que tenga dos contratos de trabajo está muy difícil, ¿no? Más bien, lo que podría pasar, y seguramente a eso iba la pregunta, es que tengas un contrato de trabajo y que adicionalmente, por ejemplo, prestes una consultoría al Estado, ¿no? A otra entidad pública, ¿no? Porque a la misma entidad, pues no te van a dejar, ¿no? Pero prestas una consultoría a otra entidad pública, ¿no? Como locador de servicio, por ejemplo, ¿no? Claro, eso está prohibido expresamente por la ley de servir. La ley de servir lo que establece son excepciones, ¿no? La única excepción que ha establecido la ley de servir sobre el particular es la relativa a la prestación de servicios de carácter educativo, ¿no? O sea, si ese servidor público va a desempeñar labor docente en una entidad pública, eso sí está permitido, ¿no? O incluso también está permitido que un servidor público pueda desempeñar labores resolutivas, ¿no? O sea, pues, imagínense, un servidor público en una entidad, en otra entidad, pues está pues como, no sé, pues, vocal de un tribunal administrativo, por el cual no va a recibir una remuneración, sino una dieta. Eso también está permitido, ¿no? Hasta el tope de dos dietas, ¿no? Más de dos dietas no puede recibir. No, eso también está permitido. Eso está en la ley de servir. Ujú. O sea, Perfecto. salvo esas excepciones, los demás casos están prohibidos. Ujú. Correcto, Antonio. Seguimos con una última pregunta, bueno, una última pregunta o una pregunta más respecto al justamente la presentación esto de los documentos que comentaban, ¿no? Que posiblemente alterados. Indican si es que existe
atenuante si es que el documento presentado, aunque sea falso, no era un requisito obligatorio para acceder al puesto de trabajo. Esa es la consulta. Ajá, es una pregunta muy recurrente y es una pregunta muy interesante, ¿ah? La felicito a la persona. Miren, porque esto me permite ahondar un poquito más. Me preguntaron una vez, imagínense, pues, es que la persona sea licenciado del ejército, ¿no? Claro, no es un requisito ser licenciado del ejército para presentarte, pero el ser licenciado te permite acceder a un puntaje adicional. Ya, imaginémonos que esa constancia de que era licenciado del ejército era falsa, ¿no? Claro, van a decir, no, pero mira, acá pides título de abogado, pides experiencia, yo todo eso lo cumplo. Sí, pues, pero has presentado documentación adicional como licenciado del ejército, que no era obligatorio de presentarlo, pero igual lo presentaste. Y en base a eso tuviste un puntaje adicional incluso, ¿no? Pues acá no importa si estamos hablando de presentación de documentación obligatoria, sino también de la adicional, porque finalmente te da una ventaja dentro del proceso, ¿no? Igual es evaluable, ¿eh? No, independiente, no, pero ojo, estamos hablando de los supuestos donde, de responsabilidad administrativa, estamos hablando de los supuestos donde tú has ganado, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, si no has ingresado al servicio civil, no incurres en responsabilidad administrativa. Correcto, correcto, Antonio. Tenemos una consulta más, bueno, más que se genera, a ver si podría generar de repente una opinión por tu parte, ¿no? Nos indican como que entonces, un medio de conclusión, la administración pública se tienen que tipificar o intentar tipificar casi todas las conductas infractoras en todas las materias administrativas, sea recursos humanos, contabilidad, contrataciones. ¿Qué nos podrías decir sobre ello, ¿no? Sobre la tipificación Ya, de las conductas? un hecho, dos hechos, si quieren. El Tribunal Constitucional, la primera vez que declaró inconstitucional las actuaciones bueno, perdón, la tipificación en materia de responsabilidad funcional fue justamente por problemas de tipicidad, ¿no? Y eso obligó a que por ley se vuelva a hacer una tipificación de las infracciones funcionales. Entonces, si revisan la tipificación por responsabilidad funcional, es una larga lista de inconductas funcionales. Perfecto. Una consulta más, respecto a si tenemos un poco de información respecto a que si nosotros como servidores realizamos algún tipo de denuncia por parte sobre un tema de corrupción, ¿no? A la alta dirección de alguna entidad, ¿se tiene conocimiento de quién hace la investigación preliminar o quién es el responsable? A ver, la labor de los responsables de, del trámite de las denuncias por actos de corrupción o de falta de integridad, ¿no? La labor de ellos es una vez que reciben la denuncia, es asignar, es darle trámite a la denuncia, ¿no? En la vía correspondiente. Ellos no resuelven, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es diferenciar entre lo que podría constituir una infracción de tipo penal de una infracción por responsabilidad administrativa. Y dentro de los casos que podría constituir infracción por responsabilidad administrativa, sería mejor aún si puede diferenciar lo que están sujetos a responsabilidad disciplinaria de lo que están sujetos a responsabilidad funcional. ¿Por qué? Porque si es una infracción administrativa identificada como disciplinaria, lo mandará pues al secretario técnico, ¿no? Para que realice el preanálisis, la precalificación de las presuntas faltas administrativas. Si es un caso de inconducta, de responsabilidad administrativa por inconducta funcional, pues lo remitirá a la Contraloría General de la República, ¿no? Y si es un caso penal, lo remitirá pues al procurador, para que el procurador le dé el trámite y lo mande, ¿no? Correcto. Y una consulta más que tenemos por aquí es, indican, ¿no? Si es que al estar a cargo de algún tipo de jefatura reciben una denuncia por omisión de funciones, ¿no? Pero en sí la denuncia no cumple porque esas no son sus funciones como tal, ¿se puede solicitar algún tipo de sobreseguimiento? Ah, ya, pero entiendo claro que la denuncia es contra el jefe, ¿no?
Pero no, ya está hablando pues del trámite penal, ¿no? Este, bueno, si tu defensa es justamente de que no eres no tienes a tu cargo esas funciones, evidentemente pues no va a haber ningún problema con tu defensa, ¿no? No sé. Correcto. Y para cerrar, y ya ir más o menos culminando esta sesión bastante importante, queremos hacer la última consulta que nos indica cómo se puede demostrar en el ejercicio de las actividades que una persona actuó de manera negligente, dolosa o tratarse de un error, ¿no? En caso, ¿no? De repente, como ponen el ejemplo en la pregunta, ¿no? En caso de no dar trámite correspondiente a una documentación y haya tenido un vencimiento de un plazo. ¿Cuáles son las responsabilidades para ello, ¿no? A ver, está hablando de una infracción administrativa probable por no dar trámite dentro del plazo, ¿no? ¿Eso es lo que entendí? Sí, correcto. Ya, ya. A ver, no atendiste dentro del plazo. Ya, lo que me está preguntando ahí es cómo diferencio dolo de negligencia de error para esos casos. Correcto. Bueno, lo que pasa es que sea que estés hablando de dolo, negligencia o error, eso se tiene que probar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que le vamos a atribuir, bueno, ojo que esto ya es responsabilidad del órgano instructora, no de los órganos encargados de dar trámite a la integridad, por si acaso. ¿Ya? Entiendo que eso es una curiosidad lo que está preguntando. Entonces, el órgano encargado del procedimiento como órgano instructor de disciplinario va a tener, si quiere probar el dolo, ¿qué implica? Que tiene que probar que esa acción o omisión la hizo, o sea, actuó deliberadamente transgrediendo la ley, o sea, que tenía conocimiento de la norma y tenía voluntad de transgredir. Tiene que probar esas dos cosas. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un abogado, ¿no? ¿No? Y entonces, claro, el abogado tiene conocimiento de la ley. No puede decir, no, no, o sea, por eso lo he hecho de la formación profesional y su calidad, por ejemplo, si estamos hablando de un servidor público, si es abogado, de todas maneras, va a estar muy difícil que pruebe que no tenía conocimiento, ¿no? La voluntad ya dependerá, pues, de los hechos, ¿no? Del caso concreto, ¿no? Ahora, esa persona se podría defender diciendo, pues, de que no actuó voluntariamente, o sea, sí tenía conocimiento, pero no actuó voluntariamente, sino es una falta de diligencia. Bueno, habrá que ver, pues, qué cosa argumenta para decir que no cumplió con sus deberes, ¿no? ¿Por qué es negligente, ¿no? O sea, ¿cómo así se presenta esta falta de cuidado del cumplimiento de sus funciones? ¿No? Pues eso, si lo aterriza para un caso concreto, sería maravilloso. En el caso que menciona de no remitir información dentro del plazo, bueno, sí, pues, habría que ver cómo se defiende. La verdad que ahorita no se me ocurre, ¿no? Y el error es que, a ver, para el error sí le tengo una respuesta, ¿no? Imagínense pues que mesa de partes presenta, a mesa de partes le presentan pres- eh, la documentación que tenía que tramitar y que no tramitó y que tramitó fuera de plazo, llegó a través de mesa de partes, ¿no? En mesa de partes lo remiten con una fecha equivocada, ¿no? O sea, no sé, pues en vez de poner 30 de junio, pusieron, no sé, pues 5 de julio, ¿no? Entonces, claro, y cuando la remiten en su momento ya al órgano encargado, bueno, ve 5 de julio y le da el trámite considerando como fecha, la fecha del sello con que lo recibió, ¿no? Sí, pues ahí sería, pues, claramente sería un caso de error o de percepción falsa de la realidad, ¿no? Perfecto, Antonio. Igual, antes de cerrar, ahí te escribí un momento en el chat y quiero finalizar esta conferencia agradeciéndote de antemano por la disponibilidad, por tomarte el tiempo de poder dar esta charla tan importante y que ha sido tan solicitada en general por los servidores de las diferentes entidades.
durante toda la conferencia hemos sido 1000 personas, eso detalla también cuál es el interés que tienen los participantes respecto a este tema tan puntual. Nuevamente agradecemos tu voluntad de poder estar y a los participantes indicarles también que se les va a compartir tanto el video de esta conferencia como las presentaciones que se han realizado el día de hoy. Esperamos poder tenerte en otra oportunidad y para los participantes la próxima semana también seguiremos con otra conferencia sobre temas de integridad. Así que muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias, Antonio. Gracias, hasta luego.